bienvenidos. La otra vez me quedé pensando, güey, y escuché el podcast de la semana pasada. Y creo que ese de bienvenidos a Mente en Contexto va un poquito a Doc Talks. Bienvenidos a Doc Talks. Pero no, estamos en Mente en Contexto. ¿Cómo están? ¿Adoptox? ¿Qué es eso? Ponme en Es contexto. es un, es un programa como de tops, de cosas bien raras, ¿no? ¿Detox? De tops. Tops. O sea, Ah, ajá. ya, yo dije El tops top como de... de, no sé, güey, el animal más raro del mundo, ¿no? Ah, Y ya. te ponen ¿Así lo dicen? Lo que más Sí. le pegó es lo de los fantasmas porque dice, Bienvenido, bienvenido doctor. doctor, estos son 10 fantasmas que todos en cámara. Okay. Sí, No lo es había como escuchado. muy. La otra vez con el Lalo, que el Ajá. último que sacamos, se me quedó como de. Y quería decir eso, pero como que mi cerebro no conectó. Dije, ah, no. Dije, pues sí. Ya, regresándonos a lo que nos trunje, Chencha. Ajá, exacto. Pues el día de hoy traemos un tema escabroso, porque no existe como tal. Ahorita lo que decías del debate, de que todo es un mundo. El tema es trauma. Así es. Y al hablar de trauma, estamos hablando de una situación, desde mi perspectiva, y como te lo comentaba Leslie, que me cuesta trabajo definirlo, porque hay un sinfín de situaciones y que a mí al fin del día lo que me ha dado mucho más claridad en situaciones tan complejas como esta es irme a la teología de la palabra. ¿Por qué? Porque se le dio un nombre Ujú. en base a un fenómeno. Que en este caso lo que tengo entendido es que viene del griego, que quiere decir herida. Ok. O sea, el trauma partiendo desde una herida, que Ujú. es a lo que vamos otra vez. Entonces, ¿cómo definimos trauma? ¿Es una herida? ¿Cómo nos podemos llegar a traumar? Que también es otra terminología que no me queda muy clara. O sea, traumar, o sea, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo? Ay, no sé. O sea, ¿que en qué momento se vuelve un verbo o qué? Entonces, sí, O sea, es lo como que de, a te- ver, ¿qué Pues está mira, o sea, pasando? literal, del American Psychiatric Association del 2013, o sea, evento traumático es la exposición a la amenaza a muerte o a muerte real, lesiones graves o violencia sexual. O sea, dice, esto se puede experimentar de forma directa o indirecta. Es lo que estamos hablando hace ratito del taller que acabo de tomar, que está muy fresco este fin de semana. Eso fue lo que nos pusieron como una definición al respecto. Ahorita que es eso, yo pensaba, eso es como de un evento traumático. Y otra es algo que está como muy tipificado en el DSM-5, ¿no? O en el CIE 11. 10. Ah, 11 ya. Ya Ey, es 11 11. ya. O sea, 5 revisado, pues. O sea, es el trastorno de estrés postraumático, Traumático, porque ajá. eso habría, bueno, así es lo que decíamos. Trauma es un universo. O sea, da para muchísimo y realmente sí. La primer parte del taller incluso estuvo como pesada, pues, porque fue mucho como lo que te gusta de mucha teoría biológica. Ok, Mucho, o sea, sí. porque ahí sí hay como muchos componentes claro. al respecto, pues así tiene que ver mucho del sistema nervioso, autónomo, del simpático, del parasimpático, fue mucho de eso. El desgaste, Mucho sí. tema de estructuras cerebrales y demás. Pero si a grosso modo pudiéramos como hacer dos bifurcaciones, sería como cuando te llega, por ejemplo, ya hablando en el aspecto clínico, ya muy Ujú. práctico, si te llega un consultante, o sea, el tema es saber si en ese momento la persona se encuentra en una situación todavía que le está causando más el trauma. No es como salvaguardar a la persona de ver de qué forma lo puedes sacar de ese evento, de ser vulnerado y demás. Ese es un tema. Y ahora, otra es cuando ya pasó mucho tiempo, o sea, y que ya prácticamente el individuo ya aprendió a vivir con eso, pero que obviamente le generan una serie de consecuencias que lo hacen hasta cierto punto pues disfuncional, o no sé cómo sería la palabra Vulnerable. adecuada. Sí, o sea, que se encuentra con menos recursos para enfrentarse a muchas situaciones cotidianas. Algo también que vi que es de lo que se me quedó como muy clave, que a pesar de que hace ya algún tiempo pasó esa situación, y entonces en la actualidad hay como mucho flashback, como mucho de repente recuerdo, ¿no? O así, o sea, que le genera un tema, incluso en casos muy graves, pues puede ser una disociación. No, pues que en realidad la disociación es de cada día. Porque, por ejemplo, de lo que yo estuve, o más bien de lo que estaba revisando, entendí o alcancé a visualizar que el tema trauma, el tema del evento traumático, les pasa a todos. A todo Nos pasa a mundo, todos. ajá, a todo mundo. O Sería lo sea, que nos rebasa. es que ahí está el tema. Ahí lo que me gustaría como llegar pues no a una conclusión porque no lo vamos a lograr,
Pero sí entender que los eventos traumáticos no están relacionados con un evento que realmente pueda estar peligro tu vida. ¿A qué voy? Ahí sí, que decías en tu definición del APA, de que sea directo o indirecto. Por ejemplo, un evento traumático podría ser el atropellamiento de una persona, que tú seas el observador y que ese evento en específico genere en ti sensaciones desagradables de las cuales no tengas en ese momento las conductas ideales para poder regular o para poder darle esa lógica a la situación que está pasando. Que mucho de esa confusión es cuando se genera ese tipo de situaciones que decías, de los flashback, porque es una situación en el que la persona estuvo en suma confusión, que en realidad la confusión se tuvo que anclar a un evento en específico, que en este caso, por ejemplo, los carros. Aquí lo estoy relacionando un poquito más, por ejemplo, a condicionamiento de segundo orden, que no es tan directo el hecho o tan presente o tan consciente, que en realidad con el problema que tengo es el miedo. La representación de esa situación a mí me hace sentir miedo. ¿De qué me pueda pasar a mí? O ¿O a que qué no te tenía las refieres? herramientas, o que no tenía, sí, las habilidades, o no tenía quien me acompañara para poder resolver de manera clara, efectiva y prudente ante la situación traumática. Porque en todo momento nosotros, a lo que yo alcanzo a visualizar, siempre estamos en contacto con ese tipo de eventos traumáticos, y más estando en México. Y mira, ahí es como un tema bien interesante, porque justamente era lo que debatíamos ahí, que por ejemplo decíamos, ¿en qué radica que una misma situación, de situaciones, por ejemplo, valga la redundancia, de muchas situaciones de vulnerar a otra persona, haya vivido, por ejemplo, una persona y otra persona, y en las dos personas, como si hicieras un muestreo, no causa los mismos estragos? Entonces, al respecto sí decíamos, o bueno, decía la ponente, que sí era un tema sumamente biológico. Sí. O sea, cañón que Sí. sí es un tema muy de predisposición genética, biológica, de estructuras, de no sé, de como más herramientas, ¿sabes? Como más resiliencia de alguna forma para ver las cosas. Y hace rato decías, ahí es donde entra que cada persona somos tan diferentes y situaciones muy, muy diversas pueden generarnos un trauma o no. Ejemplo, yo tengo el issue de las cucarachas, ya lo sé, ya lo hemos dicho. Y justamente ayer fui la última para variar de irme de la oficina, me meto al baño y una patinetota de este vuelo, ¿no? O sea, ahí, y yo sí, ¡ay! O sea, no, es lo que decía, ya no me paraliza, ya no, y no tuve ningún aparentemente evento traumático que fuera en algo en hacerme daño a mi persona. Y además, exactamente, ves el insecto y al final no es algo que tenga veneno, no es algo que realmente, genuinamente me vaya a hacer un daño, ¿me explico? Pero sin embargo, a mí sí tengo una situación de trauma o de aversión con esos insectos. Entonces, por eso es tan ambiguo y tan diverso, que así como eso a mí me puede generar un trauma, a ti puede ser, no sé, a lo mejor ver un atropellado en la calle, o qué te generaría a lo mejor, con qué tienes a lo mejor una especie de trauma. Es lo que decíamos también, que en donde es una fobia y un trauma. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Creo que Pero esa situación mucho. de temor, de que te pueda pasar algo, ¿Cómo? de esa situación de que te ves como congelamiento, porque esa es otra, ¿no? O sea, está como las respuestas que es de huida, de ataque ante esa situación adversa, o de congelamiento, literal, el momento donde te puedes llegar a estar a ese El punto. ataque de pánico. Ajá. Corrígeme si me equivoco, pero creo que el trauma tiene mucho más variables en el aspecto de que es un contexto completo. ¿Qué me refiero? Un contexto puede ser incluso que el estímulo del color de la cucaracha te puede generar el episodio del estrés postraumático. Sin embargo, la fobia sí puede ser muy específica ante una situación, ante un color, ante un objeto que se presentan diferentes tipografías. No sé. Y a lo que iba a abonar un poquito a lo que tú decías de la parte biológica, pues no nos desprendamos de que nuestro cuerpo genera conductas ante estímulos exteriores, y que dependerá mucho qué nivel de reacción biológica tengamos ante cierto estímulo, qué recursos vamos a utilizar. Por eso es de que es mucho del sistema nervioso. Ante una situación de trauma, ante un evento traumático,
tu cuerpo genuinamente se siente en peligro. Ujú. ¿Qué herramientas genéticas, filogenéticas, utilizamos ante este peligro? Uno puede ser salir corriendo, Sí, pelearnos atacar. o Ujú. frisearte Ajá. Sí, sí, sin sí. moverte. ¿Qué pasa dentro de ti orgánicamente, biológicamente? No, es un chingo de Son un cosas. chingo de cosas que Sí, incluso, literal. y que otra vez vamos también otra de las cosas que he notado mucho en el estrés, o más bien cómo se presenta el trauma en otras situaciones, que no es el estrés postraumático, porque el estrés postraumático es como un evento particular que genera esas situaciones. Pero hay otras situaciones en donde el trauma se ve reflejado, por ejemplo, lo que decías del TLP, ¿no? Mm. Y que tiene que ver mucho, no solamente con un evento en particular, sino con las consecuencias, no, con las secuencias de esos eventos en el tiempo, que pasan repetidas ocasiones con la misma función de hacerte daño, que se genera una respuesta automática hacia ciertos estímulos de tu alrededor que te genera la conducta que te salvó en aquel momento. Mm. O sea, por ejemplo, la autolesión. Ok. El tema de la autolesión no pareciera ser una conducta que se observa o que se aprende de medio ambiente. Si hay mucho consultante que opta por esa conducta, que es como de, oye, ¿y dónde lo viste? No, No o sea, necesariamente, no ajá, lo vi. exacto. O sea, oye, ¿dónde lo escuchaste? No. No lo escuché. Empecé a experimentarlo y pues ahí fue donde se Exactamente. sintió reforzante. Y por ciertas situaciones que estuvo viviendo que lo orillaron a ver cuál era la solución más factible ante la situación que tenía y opté por autolesionarme. Y Ujú. el autolesionarme, de cierta manera, libró esa presión que se tenía. Y fue como el resultado de un chingo de situaciones traumáticas que podría ser un ambiente invalidante, un ambiente totalmente agresivo o incluso negligencia, que Muchas también es veces un hay tema eso. que es a lo que iba lo confuso. Porque cuando estás ante un evento traumático, lo que yo creo o lo que yo he visto que define si la conducta se va a mantener en el tiempo es qué es lo que hacemos para salir de ese evento traumático. Si frisearme en ¿Te ese ayudó? momento me ayudó a que no me pasara nada, aparentemente yo voy a asociar, voy a tener una deriva. Estoy siendo muy técnico. Voy a tener una Pero sí situación te he muy, comprendido, digo, pero sí, ajá, pongámoslo más. o sea, tener una relación Ajá. de que el no moverme ante eventos traumáticos me Incluso eso te mantiene puede con salvar. vida, me Ujú. mantiene con vida. Sí. O sea, por ejemplo, cuando alguien te asalta y tú no te mueves y das las Pues herramientas, eso probablemente ayudó a que el güey no te, o la persona no te hiciera otra cosa. exactamente. Ujú. Y la función de esa conducta de frisearse, que es no morir ante el evento traumático, funciona. Entonces lo voy a seguir replicando. El problema es cuando se generaliza. Ya mi jefe en un área de trabajo, Me quedo así, ¿no? sí, y Güey, sí ¿qué pasa. tienes? Y Así. sí pasa, o sea, te dicen así como de, oye, Godínez, el reporte que era para ayer. En ese momento tu cuerpo se siente en peligro. Peligro aparentemente no lógico, que es otra cosa. Aparentemente no lógico, sin embargo, como tu cuerpo se sintió en peligro y en anteriores situaciones, ese peligro, la manera más tangible, más funcional de salir airoso fue no moverme. Entonces no te mueves, te friseas. Así es, lo replicas. Porque Exactamente. funcionó en algún momento. Ujú. Y en un futuro podemos entrar ahí en temas de ansiedad o de pánico. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez, no es lógico que tu jefe te dé esa amenaza. Pues Aparentemente, entre aparentemente. comillototas, ¿no? Porque ahí es Sí. donde entra el tema de que para cada quien son amenazas diferentes Ujú. con base a la historia de aprendizaje de cada quien. Y Exactamente. fíjate, ahorita que decías, hay un paréntesis muy valioso, creo, porque no nada más es el hecho de decir, ciertamente cada ser humano somos diferentes y tenemos respuestas diferentes con base en nuestros aprendizajes, pero algo que sí es como una acotación muy importante en la situación del trauma es que naturalmente cuando que pasó algo en etapas tempranas, es decir, cuando naturalmente hay menos recursos para defensa, es decir, que dependo totalmente exacto de papá, mamá, cuidadores que me protejan, que me mantengan a salvo, seguro, porque hace rato decías algo de negligencia. Muchas veces muchos contextos son
negligentes, que por eso, sí, o sea, y no se diga de un tema bien escabroso que es el del abuso sexual, ¿no? Que es Sí. uno de los casos que veíamos que es más lo que genera obviamente una respuesta traumática, ¿no? O sea, a través de los años, por un montón de cosas. Pero otro ejemplo a lo mejor menos escabroso, ajá, hace rato que decías, pensaba en eso, los estímulos. Un choque, ¿no? De coche. O sea, puede ser, es lo que decíamos, hasta la canción, decía la Sí. ponente, hasta la canción de Maluma que iba sonando en Te el... puede generar Sí, trauma, claro, sí, exactamente eso, el olor, ¿no? El olor a lo mejor, Sí. ajá, el exactamente el sonido del choque de la lámina o de plástico, ahora ya son desechables los coches, antes era lámina, neta, no le pasaba ni madres. Pero toda esa serie de estímulos, exactamente, ahí es donde una persona en muchas ocasiones nos podemos dar cuenta que traemos una situación traumática, porque como mucho se queda ahí como bloqueado y de repente algún estímulo ¡pum!, te hace que te vayas al pasado y empiezas a recordar con un montón de cosas. Es que irónicamente o genuinamente yo creo que todo el mundo ha tenido un evento traumático muy característico en su vida, que creo que aquí me gustaría regresarme como al trastorno que enuncia el tema del postraumático, que es trastorno, que es un trastorno, es una situación que te lleva a un mal funcionamiento ante tus objetivos o ante tus valores de vida. ¿A qué voy con esto? Todo mundo, a la fecha, si nos ponemos a escarbar, todo mundo tiene un evento traumático que le significó algo en algún momento de vida. ¿Cuál es la diferencia entre que sea un problema o no? La manera en que se llevó. Ahorita dijiste algo muy particular, el olor. Verga, yo he tenido un chingo de accidentes y el olor a llanta quemada que emana de la pólvora de las bolsas de aire me activa. Me activa la sensación desagradable de alguien ya chocó o me activa, pero lo que me ayudó a mí a salir de esa situación, fue no salir herido. O sea, fue el evento traumático, choqué fuerte, pérdida total, valió madre. 2, que quien iba acompañado conmigo no salió tampoco herido. 3, no negar el evento, que también creo que es un tema muy importante. No negar el evento que pasó y cómo me sentí te puede dar herramientas que te puede ayudar a salir mucho más rápido de esa situación. ¿Qué voy con eso de no negar el evento? Pues sí, choqué, güey. Se sintió culerísimo a nadie. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, el abuso sexual, la revictimización, donde lo que yo estoy expresando y lo que sentí ante el abuso sexual, resulta que esta sociedad mexicana te lo regresa. Es que no te cuidaste, es que cómo ibas vestida. Es que tú lo provocaste, es que seguramente tú te lo insinuaste. O por ejemplo, eso es muy lamentable. o los papás que no saben manejar esta situación tan estresante que lo único que quieren es evitar la sensación desagradable y a la persona que sufrió ese evento traumático derivado de negligencia, dicen, es que si hubieras hecho lo que yo te dije, no te hubiera pasado. Y es cuando entras como en este procesito de confusión, que entonces lo que estoy haciendo está mal. Cuando en realidad la situación que estás sintiendo y lo que realizaste en el momento te mantuvo con vida. Ahí está, ajá, más cabrón, porque de hecho yo me acordaba cuando estaban exponiendo ahí un caso. ¿Vieron la película de Precious? Sí. Ajá, me acordaba mucho de algo, decía que en una situación de abuso, o sea, hay veces que inclusive hasta la mamá está, vamos a suponer, con una pareja que no es el padre biológico del hijo o de la hija en este caso, entonces hay un abuso sexual por parte del padrastro a la hija y entonces la mamá inclusive se toma represalias con la hija que porque ella tuvo la culpa, ¿no? O sea, que ella provocó, que ella hizo cosas para que se le antojara, por decirlo de alguna forma, Sí. al padrastro y entonces dices, o sea, doble madrazo. El evento súper traumático y aparte el rechazo total, o sea, o la reprenda total de la madre, pues, Y ante por esa ejemplo, en situación. ese evento en específico, sí o sí, la madre era un pilar para ella. O sea, Ese es el tema. a pesar de ser una figura invalidante, a pesar de ser una figura que culpa, que no se hace responsable de lo que le toca, no deja de ser una parte importante del ser humano. Y no solamente en la Totalmente. película, sino del ser humano. Sí, en O general. sea, nuestros padres son nuestros padres o cuidadores, porque muchos han hecho esa diferencia,
Porque el solamente engendrar no te da el título, sino que generes a la parte de cuidador, es lo que, ok, ahí ya eres. Pero inherentemente, aunque seas una persona muy herida que responde ante sus heridas haciendo, lastimando a las otras personas, a tus hijos en este caso, sigue siendo una parte fundamental del ser humano. Esas son muchas otras cosas que nos pueden generar traumas. Sí. O sea, fíjate, no necesariamente como tal puede haber una situación de abuso, puede haber a lo mejor como tal una situación inclusive de en donde nuestra vida esté en peligro, ¿no? O sea, exponencialmente, pero de hecho también eso decíamos, es que puede generar otra vez esta situación de trauma. Ejemplo, una mamá soltera o un papá, digo, ya no hablemos de género nada más, ¿no? Que sí o sí, pues tiene que salir a trabajar para mantener a los niños, entonces no tiene recursos, no tiene redes de apoyo en donde alguien le pueda hacer el paro para cuidar a los niños. Entonces hay muchos casos en donde los dejan solos a los niños. Por ejemplo, no sé de qué edades, a lo mejor el más grandecito, ponle tú que tenga 8, vamos a suponer, 8, 6, 5, tipo así. Entonces, al final, al 100%, esa criatura no está totalmente capacitada para tener un tema de autosuficiencia y autonomía, pero hace lo que puede con lo que tiene, pero eso puede otra vez caer en situaciones. Ahí es donde luego también muchas veces he sabido de casos, porque tengo una prima que trabaja en el área del hospital civil con niños quemados. O sea, la gran mayoría de niños es por negligencia Sí, claro. cuando llegan con ese tipo de situaciones. Y es lo que decimos, no sabemos el contexto en donde si es nada más un cuidador, entonces es insuficiente desde ahí, aparte porque ese cuidador tiene que hacerse cargo de las situaciones económicas, no tiene quien le pueda cuidar al niño porque a lo mejor la opción de cuidar al niño o la niña es el vecino, que pues estás de acuerdo que a lo mejor no vas a tener la confianza, ¿va? Entonces ahí dices, ¿cómo le hago? O sea, ¿o se lo dejo al vecino, a la vecina o mejor lo dejo en la casa? O sea, son un montón de situaciones al final. Y que regreso a donde partimos, que como la negligencia genera una sensación de soledad ante una situación traumática, Desamparo, mucho, ¿no? desamparo, También. exacto, de desamparo genera miedo. Y muchas de las conductas de estrés postraumático es la habitación. Exactamente. Y al Eso te iba tener a la decir. habitación, Eso es donde en se todo vuelve muy momento vamos a disfuncional. estar queriendo evitar ¿qué? El evento traumático, no sé, Pero el ciertos estímulos a lo sufrimiento. mejor, ajá, también. El sufrimiento. Y muchas de esas situaciones o esa evitación experiencial se generaliza. Y entonces ahí es cuando dejas de ser pleno o empiezas a tener problemas porque te estás perdiendo de situaciones por ese miedo de esta situación pasada que se viene al presente por situaciones de estímulos de alrededor. Exactamente. ¿Y vas a decir algo? Y ahí está el tema que ya hablando en intervención, o sea, lo que dijiste totalmente, es como de las conductas problemas más cañonas, ¿no? O sea, de la evitación. Y por eso te decía que entra como el debate que en muchos sentidos era similar el cuadro a los TLP, o sea, una alta desregulación emocional, porque también hay mucho el patrón de conductas evitativas. Entonces, acá decían, pues sí, al final de las mejores herramientas, como ya sabemos, es la exposición. Digo, hay diferentes tipos de exposición. Una, por ejemplo, como para literal, llevarte al momento o al evento traumático imaginado, o sea, que ahí, por ejemplo, vivencias otra vez estas situaciones, pero la intención es que la persona vaya viendo que en su aquí y ahora ya cuenta con más recursos, genuinamente que cuando pasó ese evento ya tiene más herramientas, más habilidades para poderse enfrentar a esa situación y que ya no es el mismo grado de riesgo o de peligro en su presente. Es como que empieza a relacionarse en una forma diferente con ese evento, pero mucho del tema es lo que decía, si se van a aventar la ponente alguna vez como terapeutas una situación de hacer esa exposición, o sea, sí es muy desgastante, tanto para la persona como para el terapeuta, ¿no? Dice, casi se tienen que dar unas 2 horas, o sea, para aterrizar, porque, y es lo que decía, el tema es que no sabemos qué alcance va a tener una desregulación emocional, o sea, y sí es como clave cuidar ciertas cosas para que el consultante no llegue a disociarse. Eso es como el tema, o sea, como de esos picos Disociar. como esos picos de emoción, vaya, como sí para ayudarle a que esté en una media. Y esa parte me gustó, fíjate, salían como unidades de valor, como subjetivos de cada quien, de qué situaciones, de hecho hasta nos pusieron a hacer un ejercicio de qué cosas evitas en tu vida, ¿no? El SAT. Aparte, ¿no? Un montón de cosas. Y dices, ajá, te das cuenta cuando es de veras, o sea, qué situaciones suelo evitar en mi vida, o sea, porque al final
tenemos alguna situación aversiva, algún recuerdo, algún aprendizaje, pero bueno, acá obviamente son situaciones todavía más exponenciales. ¿Ibas a decir algo? Sí, Dime. que también hay que entender que lo que llega a consultorio muchas veces son esas situaciones que ya Ok. son demasiado, que la intensidad de la conducta evitativa, digo más bien que la conducta evitativa ya no alcanza a superar la intensidad del evento desagradable y entonces genera un problema en la persona. Pero ese tipo de situaciones no necesariamente tiene que estar relacionado o encapsulado en situaciones puramente o realmente desagradables. ¿A qué voy? Ajá. Nos podemos ir a las altas esferas, una clase alta, Ujú. donde vemos mucha y que incluso se le llega a juzgar en redes sociales por el waxican, ¿no? Pero que situaciones muy específicas les generan a ellos emociones desagradables. Que no esté la nana, que no la hayan dejado pasar al antro, que su guarro lo hayan matado afuera del Landmark. O sea, ese tipo de situaciones no dejan de presentar un evento traumático para el ser humano. Creo que que bueno, por lo menos es lo que me ayudaría a mí, definir trauma no genera, no desprenderlo del evento, sino definirlo en base a las herramientas que tienes para superarlo. Ajá. O sea, como, Tiene mucha relación o con sea, eso. el evento traumático va a pasar en todo momento. Sí. En todo momento estamos expuestos a vivir sensaciones desagradables, eventos meramente, pues sí, desagradables, güey, O de riesgo, impestosos. pudiera decirse, Porque ajá. pues, lo que te ponía del Atmer, ¿no? Que, Ajá. o sea, vas en una de Que las yo ni zonas cuenta más, me di. Hasta como una semana después yo pero es supe. una de las zonas más exclusivas de todo Sí. Jalisco, Ajá. o sea, con más estatus, que vayas con tu hijo y que de repente se genere una situación de enfrentamiento entre el crimen organizado y guaruras, pues sí, es como de, O las güey. situaciones del fútbol. A Ah, mí me sí. quedé muy impactada. ¿Fue este año? ¿Fue el año pasado cuando pasaron los Lo de percances con Atlas lo y de Puebla. Querétaro, ¿no? Era Querétaro. Ah, Querétaro, sí. ¿Fue el año pasado? Yo me eché tan rápido, pero esa a mí me marcó mucho, o sea, cuando empezaba a ver como videos, porque eso a mí me genera una situación, fíjate, como de trauma, porque recuerdo que cuando yo estaba chiquilla, 16, 17 años, sí, más o menos, estábamos en un toquín que les decían en aquel entonces, y de repente un vato se levanta y agarra un envase de cerveza y se lo quebra a otro güey, ¿no? Entonces ahí yo fue como un sobresalto muy cañón, porque cómo estás bien a toda madre en un momento y en cuestión de nanosegundos todo Sí. cambia y ya se armó la campal. Entonces sí tengo como un tema a ver esa situación de madrazos, o sea, sí. Y ahora que veía, por ejemplo, esos videos, ya hasta inclusive el ver sangre, o sea, el ver que estaban las personas tiradas en el suelo, que los estaban, o sea, me genera en verdad un tema en que feo, o sea, no, es mucha aversión, Y que pues. tiene que ver mucho, sí, individual, pero creo que también de contexto. Sí. Porque, por ejemplo, para alguien que estuvo en esa campal, ver esas situaciones traumáticas va a generar una conducta. Va a generar una conducta que no necesariamente sea evitación o sea per se salir del estadio, Puede sino ir ser a una agarrar una confrontación. situación punzocortante, buscar al causante y agredirlo. Y generar ¿Por más qué? violencia. Ujú. Exactamente, porque para él, dentro de su badaje de aprendizaje, un evento muy específico lo hizo sentir con tanta vulnerabilidad que la única herramienta que tuvo para salir de ahí fue atacar. Así es. Entonces La lo va a violencia. replicar. Y ahí es donde voy al contexto. La violencia en los hombres está muy reforzada. Entonces no es un problema. ¿Qué es entonces? ¿Un Para tema de esa cultura? persona, no, para esa persona Ah, no es un no problema. es un problema. No, al contrario, es Entonces, un trofeo, ¿no? Casi, casi. exactamente, Ajá. pues es el vergas acá. Sí, no, Es como ese tipo de situaciones que dices, güey, entonces ¿hasta dónde? Porque va a llegar un momento donde esta persona decida tener o no una familia o que viene de una familia y el hecho de violentarlos va a generar un problema social. Pero como está tan reforzado difícilmente lo va a dejar de hacer, y ¿va? no lo va a ver como problema. Ajá. O sea, creo que también una variable muy importante es el contexto, en este caso el contexto mexicano, Sí, que por totalmente. ejemplo hablabas de lo de la negligencia, vergas, ahorita quién chingados no tiene que tener 3 trabajos para salir adelante. Lo hablamos de la violencia. Muchas veces, güey, tienes que usarla en un contexto donde te están agrediendo. Así es.
todo ese tipo o el evento traumático de lo de los balazos. O sea, inherentemente el contexto, por lo menos actual, te predispone a que tú tengas un evento expuestos. traumático. La pregunta es, ¿tienes las herramientas? O por ejemplo, otro caso que está también, bueno, depende, ¿verdad? De dónde sea el contexto, tiene mucho que ver, o sea, un temblor, ¿no? También eso decíamos, al final ese tipo de Claro. situaciones de catástrofes de índole natural incluso, pues generan también obviamente Déjate un de eso, el trauma. sonido de la alarma sísmica. Eso O empieza. sea, cuando hay una alarma sísmica hay personas que entran en activación en base al trauma y que te pones a revisar su historia de aprendizaje y te das cuenta que per se no tuvieron una situación, ¿cómo decirlo? Donde ellas se vieron expuestas o dañadas por el temblor. Simplemente fue el shock de salir y ver los Cómo se edificios, movían y demás, ajá, ajá, sí, pero y que generó en ella una activación. ujú, Que al fin del día ese tipo de activaciones son las que más saltan. ¿Por qué? De nuevo el contexto, pues esta mujer se agarró gritando, el juzgar. Es como y con otra persona que tal vez tuvo un duelo inhibido, de no sentir nada, que por dentro se está cagando, está literalmente, pero como el no decir nada la mantiene aparentemente sano, pero es cuando empezamos a ver cuadros de depresión o incluso tener el estrés postraumático que lo defino yo ujú, como silencioso, cuando solamente pasa en tu cama, cuando entras en ataques de pánico en tu cama, cuando entras a ataques de pánicos en el baño exclusivamente, donde nadie lo ve y sufres tú, y ahí es cuando vemos más la afectación biológica, donde tu amígdala empieza a reducirse, donde el hecho de la parte sensorial, estimular de las cosas que pasan alrededor están altamente en alerta, que eso, ujú. el que se te caiga el cabello, Eso es el un tema. litis, e incluso el color de la piel. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo todo el momento está a la defensiva, tu cuerpo va a actuar en base a ese peligro. Al actuar en base a ese peligro va a mandar recursos a esas partes de tu cuerpo que necesita. Entonces, las cosas que no necesita, como es por ejemplo el pelo, el tema del color de piel, incluso la memoria, porque personas que han sido expuestas a muchos eventos traumáticos Ujú, tienen repercusión directamente sobre la memoria, sí. porque ahí el cuerpo dice, pues güey, al rato recordamos, güey, ahorita el pedo está acá. Y todo ese tipo de situaciones que a todos nos pasan, nadie está, Exento de. ay, me encantaría poder estar exento, pero pues no. Somos seres humanos, la vulnerabilidad habita en nosotros. Sí. Que esa parte a veces somos muy. No nos gusta, pues, bueno, a mí me costó mucho trabajo aceptar, ¿no? Esa parte de vulnerabilidad. Me hicieron creer que era bien machín y que nada me pasaba, pero pues no es cierto. Si soy ser humano, Puñito. no somos no somos de palo, no somos robots al final, güey, pero el no tema mames. es eso, ajá. Ahorita que decías de la parte cognitiva, esa es otra situación que queda a raíz de muchas asociaciones que hacemos de situaciones que fueron traumáticas. Y yo te quería hacer una pregunta, porque si ya me quedé con hacer la pregunta, dije, lo pregunté a Marcos. Ahí decían, si bien sabemos que todo tiene una función, todo sirve para algo, porque para algo Ujú. está, ¿no? Tanto pensamientos, emociones, creencias, ideas, whatever. Entonces, una de las creencias que suele, en la parte pues cognitiva, suele saltar mucho en contextos precisamente donde fueron como violentados, vulnerados y demás, de no ser, no tanto no ser suficientes, pero la otra de no soy digno, ¿no? O sea, soy un asco, o sea, como, y sobre todo de situaciones de abuso. Entonces, yo pensaba, ¿de qué le sirvió en aquel momento esa persona el empezar a creer eso? Y aquí y ahora es donde ya se vuelve disfuncional porque ya ve que ya no le está funcionando tanto. Pero en algunos años de su vida, cuando fue vulnerado más, ¿de qué sirve esa creencia? No es, ¿sí sirve? No, no. ¿O A ver, para qué le wow, wow, funciona? wow. Vámonos de regreso. Y aquí ya voy a ir un poquito de análisis funcional hacia marco relacional. El marco relacional dicta que de cierto evento nosotros podemos hacer relaciones con ciertas ideas que tenemos. El hecho de que el evento le haya causado asco lo pudo relacionar en ese específico momento en no doy asco yo. Ajá. Lo haces propio. La emoción como tal la pudiera hacer propia. Es lo primero que se me ocurre. No es que sea funcional como tal, Sí pero pudiera ser, encontrarle porque un... fíjate, Ujú. perdón la interrupción, pero yo nunca había caído en cuenta de eso. En un tema de abuso sexual decía la ponente, ejemplo, inclusive hasta puede ser
la conducta de comer Claro. puede ser para que entonces yo me ponga más gordo y le dé Mm. asco al perpetrador, agresor. exactamente, y Ujú. ya me deje en paz. Ujú. Imagínate qué cañón está el cuerpo que es tan sabio, ¿no? La Ujú. mente para generar estrategias de protección, y eso es una Ujú. forma de protección. Sí, que O sea, también- el dar asco, entonces pudiera ser una estrategia de salvaguarda. Exacto, y que tiene también una deriva. O sea, si algo que da asco, ¿qué pasa? Cuando tú ves algo que da asco, te da repulsión, no te lo comes. Sí, o sea, Ajá. te quitas, Entonces haces una asociación, una deriva, donde entonces a mí me da asco y no quiero esto, yo tengo que dar asco para que no me quieran. En ese evento en específico, ojo aquí, en ese evento, en ese ejemplo en específico, porque una de las cosas que decía el tema de los marcos relacionales es de que de todo encontramos una relación, que creo que también tiene que ver con la parte, aquí voy a responder la pregunta de que para qué es funcional. De cierta manera, el poner el evento de una cronología, con una secuencia lógica, ayuda a la persona a racionalizar el por qué pasó. Pero en esas Ayu- racionalizaciones donde nos vemos con volcados en situaciones no tan agradables, porque ahí ya pueden entrar claro. en una polarización de neta soy asco, Ajá. no, ¿sabes? No sirvo para nada, no soy digno, no merezco, Sí. soy un caca, ¿no? Casi, casi, porque aunque suena mame, realmente hay momentos en que uno se siente de esa forma, pues. Exactamente. Ajá. Y que también hay que ver de dónde desprendió esos, por ejemplo, esos objetivos. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Estamos en eventos completamente fuera del contexto traumático y recibimos de cierta manera ciertas palabras de cierta persona en específico que le dan significado a lo que pasó en el evento traumático. Entonces decido relacionarlas del evento traumático. Porque también otra cosa que dicen los marcos relacionales, que tiene que ver mucho quién te dice las cosas. Tiene que tener como un nivel jerárquico propio. O sea, no que tú lo pongas, más bien no que la sociedad lo ponga. Sino lo que representa para ti. Ajá. A esta persona normalmente dice cosas que son ciertas. Lo que Claro. dice probablemente sea cierto. Y, por ejemplo, en el tema del asco, alguna situación que haya pasado con su círculo familiar, mamá, papá, que haya generado esa palabra específica después del evento traumático, pudo generar esa relación. Entonces, oh, Y esa no me acuerdo. relación con el cuidador, lo que decíamos, o sea, cómo tiene un cañón, pues de ahí se derivan todos los traumas. No me acuerdo Un si fue chorro, pues. Precious, aquí ya me cuatrapié, que tiene que ver mucho con hacerla sentir, bueno, un asco. El tema no, es que no me acuerdo si fue en esa película. Bueno, pues, terminando, conclusión. No, Estás ya. diciendo del Price Shoes, el de este catálogo, por eso me saqué de No mames, chascarrillo. ya me acordé que me gustaría platicar contigo. ¿De? Justo lo acabo de hacer. Disociar. Ok. Yo ¿De te- un contexto nos migramos a otro totalmente o a qué te Ajá, refieres? o sea, ahí me quedé como friseado, como de qué quería decir, güey. Y mi manera de disociar en ese momento fue el chascarrillo, o sea, el Ok. como entrar en el que tú me ayudaste y dije, sí, güey, de aquí soy, y me agarro. Que me gustaría también como desestigmatizar, ajá, el término disociar, porque normalmente siempre se van al extremo, por ejemplo, la psicosis, de que te pierdes completamente, pero también en realidad es que es algo que normalmente hacemos. El Como este disociar, ejemplo. sí, ¿Te el refieres? disociar es como evitar, es una situación Hay donde una te separación, desprende, hay ajá, una desconexión de. exactamente, incluso el Ujú. quedarte así como de pensativo, viendo hacia, El limbo. ajá, te puede generar una situación de placer. Conmigo lo hace. Cuando la gente piensa que la estás criticando, ¿verdad? Y te quedas viendo un punto fijo porque te quedaste en tu universo. Ajá. Sí, sí, Y sí. que de cierta manera te ayuda para no. Incluso podría decir que también, no, esa ya es una conjetura totalmente mía, no sé dónde vergas la saqué, tuve una relación con la Marcos relacionales. Ajá. ¿Ya ves? Las relaciones de los marcos. Que la procrastinación podría ser un estilo de disociación, ¿Por qué? porque evitas el evento por algo que te da algo totalmente hedonista. O sea, el placer. Pero a ver, sí, no suena descabellado, nada más que, por ejemplo, sí, como dices tú, al final el tema en temas más dramáticos. De hecho, fíjate, se me hizo mi mamón justo el domingo, que fue el día que se terminó el taller,
En la noche vi una película, no sé si ya la he visto también, se llama Fractura, está en Netflix. Sí, Pues está buena, se me hizo buena porque dije, qué mamón, porque en ese momento lo traía como muy, muy, muy fresco, de que sí fueron como muchas características de una situación traumática que le pasó al protagonista de la película, y luego se ve volcado en un montón de situaciones, de historias que él se hace, que te acuerdas incluso cuando estábamos en el diplomado, cuando estábamos en una clase con Carlos, decía que, por ejemplo, ese tipo de situaciones cuando se disocian o cuando ya están en una versión de su soliloquio muy acá, muy random, es porque tiene un sentido, porque inclusive claro. hasta eso tiene todo que ver, es como un colchoncito emocional, si lo puedo poner de una forma más, eso La es, realidad más es peor. coloquial, Sí, exactamente, claro. así es. Entonces, Sí. como y en este caso, en el ejemplo de la película, era un güey que ya había tenido un tema, como él tenía problemas con el alcohol, entonces murió su esposa en un accidente en donde él iba a cargo y la esposa estaba embarazada. Entonces imagínate, o sea, la pérdida de dos seres muy queridos para él. Y después se ve que ya está incluso con otra pareja, ya tiene otra niña, y también ellas dos mueren. Entonces él está en el hospital diciendo, o sea, y perjurando y hace toda una serie de cosas en donde él jura y perjura que su esposa y su hija están en el hospital. ¿Sí la viste? Ya, con este, No me acuerdo cómo se llama el actor. el que sale en Jurassic Park, bueno, Jurassic World, ¿no? No me acuerdo si es Pues ese. sí, ya sé que creen que le asesinó a su hija, ¿no? No. Ah, entonces me estoy yendo por otro lado, pero No, sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, al final exactamente va y le dice a los policías dicen, no, pues a lo mejor está diciendo la verdad, vamos al hospital y va a averiguar. Y van a la zona, a la escena del crimen, Que es una ya ven construcción. sangre, ven como un hueco, estaba algo ahí construyendo, entonces ahí es donde ya empiezan a sospechar, dicen, no, este güey las mató. Ok, sí, ya. Sí. Pero a eso voy, o sea, al final él se hizo toda una historia y está cañón porque en la película uno como espectador empiezas a dudar si el güey está diciendo verdaderamente, pues valga la redundancia, la verdad. Pero ya después al final pues te das cuenta que no, que realmente se hizo Pero te toda das esa cuenta historia. porque la narrativa fue hacia allá, no porque en realidad tuvieras eventos. Exactamente. Para ti, como espectador, te es difícil saber qué es realidad y qué no. Imagínate para la persona que está inmersa, donde En una su cuerpo situación. intenta protegerse. Así es, ese es el tema. Ay, pues Pero bueno, en conclusiones. pues que estás traumado y está bien. Punto. O sea, también algo que me gustaría cerrar es que al fin del día sí es cierto, el trauma es muy culero, pero sí es parte fundamental de tu personalidad, porque tal vez el evento traumático te hizo recurrir a conductas nuevas que pudieron favorecerte para la vida que tienes ahora. Sí. Y si no pasa, busquen ayuda. Y hasta en el aspecto biológico. ¿Sí? Que como desde ahí hay una predisposición tan importante, ahí sí, pues, por todas las situaciones de riesgo y de las alarmas que tenemos y que los estados, hace rato que es eso también, que chequense exactamente, digo, de pedir ayuda cuando se vean que neta ya en serio están como, tienen sobresaltos por todo, como que están muy hipersensibles al Pues no tan así, contexto. más bien cuando dejen de dormir o cuando tengan Sí, sensaciones desagradables que no puedan regular, ahí sí ya es busquen, un porque si nos tema. esperamos ya hasta que exploten, Así es. ya es más Porque al complicada final la es la exposición. consecuencia de estar en un estado de alerta mantenido. Se generan Eh, muchas broncas, pero en fin. El punto es busquen ayuda. Ya saben, oigan, ya sé que nunca les decimos, pero suscríbanse si no están suscritos, pues Al hombre, canal de somos Mente en poquitos y los Contexto. poquitos no se suscriben, pues también a nosotros nos ándale, ¿no? Y ahí están nuestras redes. Sale pues, nos Gracias. vemos. Buenas Bye. noches. Bye.